del tema. Sí, hoy vamos a hablar sobre la comunicación, nuestro primer tema, que está muy vinculado con los siguientes temas en realidad, ¿no? Siempre se empieza por la comunicación porque es el tema general, ¿no? El tema que abarca todo lo que vamos a hablar, ¿no? De todo lo que vamos a saber, ¿bien? Sí, soy yo, solo que estoy con otro nombre y sin barba, nada más. Bien, pero sigo siendo el mismo. A ver, empecemos, por favor, ¿ya? Ayúdame con estos puntos. Ese es mi nombre, ya no se olviden. Mi nombre es Jesús Guamán, ¿ya? Solo que hoy salgo con otro nombre por una falla técnica mía. A ver, tenemos estas imágenes. Ayúdame, por favor, con estas imágenes y respóndame estas. ¿Ya? ¿Qué imágenes ustedes creen? Buenos días, Walter. ¿Qué imagen creen, Anderson? Buenos días. ¿Creen que son comunicación? ¿Cuál de las 6 imágenes? ¿O cuáles de las 6 imágenes tienen comunicación? ¿O en todas? Me dicen en todas, el semáforo, en todas, el semáforo, en todas, en todas. Bien, la mayoría me dicen en todas y algunos varían para el semáforo. Bien, muy buenos días, buenos días. El emoji también me dice Angie, semáforo y la carita, ¿no? La carita. Emoticono se llama, emoticón o emoticono. Muy bien, muy bien. A ver, en primer lugar, si tú, por ejemplo, ves a una persona que está embarazada, te informa algo, obviamente te está informando algo, ¿cierto? Te informa de todo. Cuidado, ¿eh? Con ser enfermos. Y cuando ves a una persona ciega, también hay una información. Si me ves usando lentes, también te estoy informando algo. Pero dense cuenta de que mi intención cuando yo uso lentes no es informarte. Simplemente mi intención es corregirme un defecto visual. Siempre estamos informando, queramos o no, con tus escrituras, con tu forma de hablar, de vestirte, hay una información, ¿sí? Siempre hay una información, pero no es comunicación. Porque para que haya comunicación, muy bien, Milagros, para que haya comunicación, tiene que haber voluntad comunicativa, deseos, ganas de informarle algo a alguien. Bien, por lo tanto, en un estornudo hay información, sí hay una información, pero la persona que está estornudando no quiere informarte y decirte, oye, mira, tengo COVID, estoy enfermo. Nada, no, no es cierto, ¿no? Entonces, miren, solamente hay comunicación con estos 2 puntos. Con el semáforo, de hecho, porque el semáforo sirve para comunicarnos. Las señales de tránsito nos brindan información. Y también con el emoticono, porque cuando tú estás chateando, utilizas esto para dar una señal, para indicar algo. Bien, los lentes no, la mujer embarazada no, y tampoco el niñito ciego, ¿no? Pero sí nos informa, ¿ya? Pero no es comunicación. Por lo tanto, tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es simplemente comunicación y lo que es información. En la comunicación existe deseos, ganas de informarle algo a alguien. Bien, hay una voluntad comunicativa. En la información no. ¿Ya? En la información no. ¿Ya? Por ejemplo, si tú ves en el cementerio a una persona vestida completamente de negro, hay una información ahí, ¿cierto? Siempre hay información. Como decía, que uses lentes o que no uses lentes, hay una información. ¿Bien? Que puede ser el luto, claro, si estás en el cementerio es un luto, ¿no? Pero si, por ejemplo, lo ves en una discoteca, todo vestido de negro, y no con camisa negra, sino con polo negro, ahí podría ser un rockero, podría ser un emo, lo que ustedes quieran, ¿bien? A ver, Batman, ¿cómo que Batman? Un Power Ranger negro. Ya, a ver, han bebido demasiado café, chicos, ¿ah? Se pasa. Un asesino. ¿Ya? A ver, me dicen, profe, ¿por qué no en la embarazada si se transmite indirectamente un mensaje que está embarazada? Claro, Carlos, sí hay información, pero la embarazada te quiere informar, te quiere decir que está embarazada, o sea, obligatoriamente te muestra algo, pero no es sus deseos, no es sus ganas de informarte, ¿no? Que está embarazada, ¿bien? Es como una persona cojita, ¿no? Tú ves que está cojeando, hay una información ahí.
pero no es su voluntad comunicativa de decirte, oye, ¿sabes qué? Estoy cojo, peruano. ¿Bien? Así. Bien. Entonces, definamos lo que es la comunicación. En la comunicación tiene que haber, es como una persona gorda, no ofendas, por favor. ¿Qué es eso? ¿Ya? No, no, ya. No es intencional, claro. No, pero eso ya es en un contexto. Juliet me hace la consulta, ¿no? Que si está en un micro y si está embarazada, quiere que le den asientos. Claro, eso podría ser también un tipo de comunicación, por supuesto, pero en un contexto especializado. Ten cuidado con la palabra verbal, Julieta. Cuidado, hay que corregirnos siempre con esos puntos. A ver. En la comunicación, lo que existe es un deseo, es un proceso social, no necesariamente humano, por si acaso. Los humanos no somos los únicos que nos comunicamos, también los animales se comunican, ¿ya? Pero obligatoriamente la comunicación es un proceso social, es un proceso comunicativo. Mi información le llega hacia otra persona que además tiene que tener un concepto, un contexto parecido o igual al mío, ¿ya? Por eso es que es social. ¿Ya? Cambiaría mucho, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo estoy hablándole a un mudo y solamente utilizo mi comunicación lingüística oral a un mudo, o a un sordo, perdón? ¿Bien? O sea, sería ilógico, pues, ¿no? Que le esté hablando a un sordo. No sería correcto, ¿no? Entonces, mi proceso social no estaría bien enfocado, ¿no? Habría ahí un mal enfoque en cuanto a la comunicación. Claro, y muy bien, y no habría comunicación porque estaríamos utilizando diferentes señas. No, no dije zorro, ¿cómo va a ser a un zorro? Dije sordo. Dije, sordo, ¿qué pasa acá? ¿No? Estoy hablando mal, yo creo. Bien, por favor, he puesto acá en rojito, eso es lo que tenemos que resaltar. Proceso social que consiste en transmitir un mensaje codificado, dice codificado, o sea, en mi cerebro organizo este mensaje y se lo transmito hacia ustedes. Miren, si estuviéramos, por ejemplo, en una cancha de fútbol, en una cancha de fulbito, mi comunicación, mi mensaje sería diferente, no sería distinto. Si ustedes tuvieran 7, 8 años de edad, mi información sería diferente. Que queramos o no, nos adaptamos de manera natural a nuestros receptores. Ya siempre uno se adapta al receptor. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, que en una comunicación existen elementos que nos transmiten la comunicación, ¿ya? Y luego vamos a hablar de estos elementos. Me hace la siguiente, ¿el sonido del basurero transmite una comunicación o no? Sí, Carlos Alberto, el sonido que emite el basurero es una comunicación, porque ¿qué es lo que hacen? Sí hay una voluntad comunicativa para que salgas a botar tu basura, ¿cierto? O sea, sí hay. A veces ponen incluso música, ¿no? Por ejemplo, por mi barrio ponen eh, música criolla, ¿no? A ver, me hacen la siguiente consulta. Ponen de Chacalón, sí, Chacalón, Chacalón, ¿no? Este amargo amor. Vecino, saca tu basura, la vaca Lola, esa no la conozco. Bien, pero bueno, me están entendiendo, ¿ya? Ahora, pasamos al siguiente punto. Dice lo siguiente, tenemos clases de comunicación o tipos de comunicación. Ya alguno de ustedes me ha mencionado algo. Me dicen lo siguiente, a ver cómo consulta, disculpen, como escriben bastante, a veces los mensajes se pasan, ¿ya? El receptor predomina entonces, dependemos de él para darnos información que era una... No, no, no. El receptor no predomina, Milagros. En realidad, si solamente existiera el receptor, no habría comunicación, ¿ya? Y si solamente existiera el emisor, no habría comunicación. O sea, los elementos en general son agrupados, indispensables los elementos, ¿ya? Hay elementos más importantes que otros, de hecho, pero en general todos tienen prevalecencia, todos prevalecen. ¿Mm? A ver, me hacen la siguiente consulta, me dicen, a ver, disculpen si a alguno se me pasa, ¿ya? Siempre están todos, de alguna forma sí, siempre están todos. Ya.
Ahorita vamos a explicar eso, Miriam, no te preocupes. Ahora vamos a hablar de lo que es el referente. Vamos a hablar de los elementos de la comunicación, solo que estamos introduciéndonos a este campo. Existe una comunicación humana y una comunicación no humana, ¿cierto? Humana y no humana. En la comunicación humana tenemos una comunicación lingüística o verbal, ¿ya? Y también tenemos una comunicación no lingüística o no verbal. Bien, los nombres no son tan importantes, ¿eh? Es lingüística o verbal, no lingüística o no verbal, como quieras llamarlo. En la comunicación lingüística o verbal tenemos oral, que es la natural, ¿ya? De manera natural nosotros nos comunicamos de manera oral, es lo primero. La escritura, recuerden que es una invención posterior a la oralidad, ¿no? Es más, ¿no? Hay culturas que no llegaron a la invención de la escritura, pero eso no implica que no desarrollaron su comunicación oral, ¿no? Obviamente que sí. Y tenemos la comunicación escrita. Y en San Marcos, a la comunicación escrita la denominan comunicación visográfica. Es importante que aprendas este nombre, ¿eh? Comunicación escrita o comunicación visográfica. Viso porque se transmite a través de la visualidad y gráfica porque es por grafías, por grafemas, ¿ya? Grafías, grafemas o letras. ¿Bien? Sí, para la comunicación deben estar sí o sí todos los elementos. Y no se preocupen, ahorita vamos a poner los ejemplos. Comunicación visográfica, por ejemplo, Angie, lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Me estás escribiendo. Esa escritura es la comunicación visográfica. Ya es visográfica, ¿bien? Lo de racional, Lionel, no está mal tu definición, pero se vincula sobre todo al lenguaje. El lenguaje es racional. El braille también, ¿no? Braille también es una comunicación escrita, pero ahí con otra aclaración, ¿no? Que no es episográfica. A ver, en la comunicación no lingüística o no verbal tenemos la comunicación visual, tenemos la comunicación auditiva o acústica, tenemos la comunicación táctil, la comunicación también gestual, ¿no? Tenemos todas estas formas de comunicación, pero una aclaración. ¿Ya? Antes de que continúen preguntando, por favor, solamente una consultita aquí, por favor. Pensemos en lo siguiente. Nuestra forma primigenia de comunicarnos es mediante la oralidad, ¿no? Nos comunicamos mediante la oralidad. Pero necesariamente, cuando hablamos, al margen de la comunicación lingüística, hay un tipo, sobre todo, de comunicación no lingüística. ¿Cuál de estas comunicaciones no lingüísticas obligatoriamente está incluida en la comunicación oral? ¿Qué me dicen ustedes? Ya, muy bien. Y eso es una pregunta de examen de admisión de San Marcos. Bueno, la auditiva es obligatoria, sino la gestual. Porque siempre que nos comunicamos, no solamente hacemos uso de la oralidad, sino que también de los gestos, de las mímicas. Movemos la mano. Incluso cuando estás hablando por teléfono y dices no, es posible y muy frecuente que muevas la cabeza, como si alguien te estuviera viendo. Bien, es que es obligatorio. Solo no nos comunicamos mediante gestos cuando estamos así completamente inmóviles, nerviosos, ¿no? Vas a exponer ahí en la universidad, tu profesor es así recontra malo, recontra salvaje, jalador, y estás súper nervioso. Y mediante ese nerviosismo a veces te pones muy rígido, muy cuadrado, cuadriculado, medio robótico. Pero siempre, en general, cuando hablamos con nuestros amigos, cuando estamos así relajados, siempre en la comunicación oral se incluyen los gestos, ¿no? El gestual es siempre. Bien, es obligatorio, ¿no? Porque es más, a veces los gestos te dicen mucho más que las palabras, ¿no? Sobre todo cuando uno está enamorado. Bien, a ver, ¿qué me preguntan? Me dicen lo siguiente. La química también es no verbal, por supuesto, solo que, Jonel, la química se da preferentemente en la comunicación no humana, ¿sí? De preferencia la comunicación no humana. Por eso que aquí no le he incluido, sino le incluimos en la comunicación no humana. A ver. Perdonen. A ver, no, pero si yo como emisor hablo, es comunicación oral. Y cuando el receptor, que puede haber un intercambio y solamente escribe, ya se convierte en comunicación escrita, pero sería muy extraño ese tipo de comunicación, ¿no? Ahora, en la comunicación no humana tenemos lo siguiente,
que se presenta obviamente en animales y plantas. En los animales también se puede dar visual, auditiva, táctil, gestual, ¿no? Pero también en las plantas principalmente se da la comunicación química, ¿bien? La comunicación química preferentemente aparece en las plantas, ¿bien? Así. A ver, espero que estés escuchando, cachito. También tenemos aquí este punto. A ver, las abejas se comunican, es más, ¿ah? Aunque parezca así increíble, en las abejas existen dialectos. ¿Ya? La comunicación de las abejas presentan dialecto. ¿Ya? Luego vamos a hablar del dialecto y vas en la siguiente clase y vas a saber qué cosas son los dialectos, pero la comunicación de las abejas es increíble en realidad. Ya existen muchísimas investigaciones sobre el tipo de comunicación que tienen las abejas, que es muy, pero muy avanzada, ¿ya? Bastante avanzada. A ver, me preguntan lo siguiente. Por supuesto, Tracy, sí. En los animales también puede haber comunicación química. Sobre todo, claro, cuando eliminan feromonas, ¿no? Por supuesto. Solo que decía que en las plantas principalmente se da la comunicación química. Solamente hacía la aclaración que se da principalmente, nada más. Solo eso. Bien. La comunicación química puede ser mediante los olores, por supuesto, ¿no? Claro, las abejas se mueven a veces en forma, no solamente en forma de 8, tienen diferentes tipos de movimientos, ¿ya? Y es una comunicación, por eso les decía que tienen comunicación muy avanzada. Y acá vibran su pancita, me dicen. Ya, bueno, sí, también vibra la pancita de las abejas, ¿no? Sobre todo para cantar las preposiciones, que ahí como se pueden dar cuenta lo están haciendo. A ver, también tenemos la comunicación de los animales en los delfines, ¿no? Que se da mediante sonidos o mediante ultrasonidos. Es increíble también, ¿no? Lo avanzado que están los animales. En la comunicación de las aves, mediante los cantos, mediante su plumaje, mediante sus movimientos también, su danza. Ya, en la comunicación de telepatía y es otra cosa. Ya, a ver. Las ballenas, ¿no? Para el apareamiento. El baile es inventado para eso, ¿no? La comunicación de los monos con sus bailes, la comunicación de los pingüinos también, ¿no? Sus bailecitos, sus cantos. Tenemos también aquí, en la comunicación de los humanos, les decía, tenemos la comunicación, principalmente la comunicación oral, ¿no? Esa es la principal, la comunicación oral. Y tenemos también la comunicación escrita, que como les decía es la comunicación visográfica. Pero estos dos ejemplos son de comunicación lingüística. También tenemos la comunicación no lingüística, ¿no? Que se presenta mediante la comunicación gestual. Los gestos nos implican mucho, ¿no? Nos ayudan mucho. Si alguien te dice, por ejemplo, te amo, así sin ganas, ¿no? Ahí no le vas a querer, pues, ¿no? Sí, por supuesto, por las antenitas también, ¿no? Mentira siempre. Ah, están recordando a Alex también, no se pasen. En la 5. Estamos en la 5. Yo estoy en la 1, sí. ¿Por qué me vacilo con ustedes? Ah, muchas ocurrencias, ¿ya? Muy bien. La 1, la 2. ¿Quién está con la 6 para votarlo? A Leonardo, ¿qué pasa? ¿Qué es eso de la 6? Ah. Todo eso sería un tipo de, claro, por supuesto. Muy bien, es un tipo de código. En la 4. ¿Estás en el baño o qué para estar en la 4? ¿Qué es eso? A ver, luego tenemos así. Como les decía hace rato, pregunta de examen de San Marcos, siempre que hablamos nos comunicamos mediante gestos. Hay una comunicación extralingüística necesariamente. Y es algo involuntario, ¿ah? Es algo involuntario. Mire, yo estoy moviendo las manos, pero no es que lo haga a propósito para que me vean, ¿no? Es algo involuntario, ¿no? Además, también con los gestos, ¿no? Nos comunicamos muchísimo, informamos bastante. Informamos bastante, ¿bien? En la 3 es enamorado, ¿no? A ver, luego tenemos la comunicación acústica, el teléfono, ¿no? Mediante el minuto de silencio de la trompeta o mediante el redoble de los tambores. Ya, pero también hay que tener cuidado con la contaminación acústica, ¿no? Demasiado ruido nos afecta, nos afecta.
No sería necesariamente una comunicación, Angie, porque date cuenta de que bostezas de manera involuntaria, ¿no? No es algo que lo hagas a propósito, ¿no? El bostezo es de forma involuntaria. Recuerda que en el caso de la comunicación estamos hablando de que principalmente existen unas ganas, deseos de informarle algo a alguien, ¿bien? También tenemos la comunicación, pues, visual, ¿no? Mediante las señales de tránsito principalmente. Bien, este tipo de señales que nos informan siempre algo, a veces ayudados mediante las palabras, pero no es necesario que usen las palabras, ¿no? Porque ya con estos símbolos nos representan algo, nos indican algo. Ya nos están informando algo, ¿no? Siempre nos informan algo. Los símbolos, por supuesto. Ahorita, Miriam, perdón, Abraham, ahorita vamos a hablar sobre el ruido, no te preocupes. Más bien, gracias por tu pregunta. Sí, auditiva y acústica es lo mismo. Si la enfermera físicamente, claro, si te hace shh, sería una comunicación acústica, ¿no? Y también visual ahí. El guiño, ¿no? Ahí sí hay una, Mr. Bean, profesor. Comunicación gestual, Mr. Bean, por supuesto. Los mimos, ¿no? Los mimos. Ahora, me han estado preguntando sobre esto, ¿no? Sobre, se pueden combinar, por supuesto, Panavi, se pueden combinar. Lo de la enfermera también sería gestual. Claro, si está en vivo frente a ti, sí, sería gestual, ¿no? Pero si estamos hablando solamente del cuadrito, de la imagen que aparece en todos los hospitales, sí, sería visual. Sería preferible, Mara, en vez del lenguaje de señas, llamar lengua de señas, ¿ya? La lengua de señas justamente eso, ¿no? Sería gestual, ¿no? Mediante las señas. ¿Mm? Que además hay una lengua de señas peruanas. De eso vamos a hablar en otra sesión, en otra clase, cuando hablamos de nuestras lenguas peruanas. Bien, este es el proceso comunicativo. Hay una persona que es el emisor, el que habla en este momento soy yo, que te manda un mensaje a través de un canal, ¿no? Y tú vendrías a ser, ustedes vendrían a ser los receptores. Y fíjense, los componentes son los mismos siempre. Mensaje, el mensaje tiene un referente. Todavía no estoy explicando, ¿eh? El mensaje tiene un código y hay un contexto o circunstancia. Algunos autores llaman contexto, otros autores lo denominan circunstancia. En San Marcos, de preferencia es circunstancia, pero si utilizan la palabra contexto no hay problema, es lo mismo, ¿ya? Viene a ser lo mismo. Ninguno ni los dos son exactamente lo mismo, solo que es más usual utilizar la denominación circunstancia por San Marcos. Claro, y ahí estamos hablando de otro tipo de comunicación, Gabriel, por supuesto, bidireccional. ¿Ya? Situación también, por supuesto, Carlos, también aparece situación. Situación. Es menos frecuente, pero no es incorrecto, ¿ya? La denominación aparece de diversas formas. Estoy utilizando de preferencia la denominación de San Marcos. ¿No? Pero no está mal que tú me digas situación. A ver, el canal se transmite a través de ondas sonoras, ¿cierto? Pero no solamente nos comunicamos mediante la oralidad, también nos comunicamos mediante la escritura. Estoy simplemente poniendo cuál es el circuito comunicativo. Luego vamos a explicar cada uno de estos componentes, ¿no? El código, canal, el mensaje, el referente. Fíjate, acá aparece otra cosa, aparece el feedback. Bien, aparece el feedback. Bien, así. A ver, aquí tenemos los elementos de la comunicación. Vamos a explicar, no te preocupes, Michelle, ahorita explicamos esto, lo del ruido, no te preocupes. A ver, tenemos esto, a ver, dígame, este dibujito, ¿con qué lo relaciona? ¿Con qué elemento de la comunicación lo relaciona? Bien. Me está recordando. Emisor, muy bien, emisor. Este es el emisor, ¿no? Ahí está. ¿Y qué podríamos decir del emisor? Es que el que emite el mensaje, no es la persona que produce el mensaje, que genera el mensaje. ¿Bien? Y recuerden que tiene que haber voluntad comunicativa, ¿bien? Es el que brinda, el que da, muy bien, el que transmite, el que codifica el mensaje. El que codifica el mensaje, el que transmite el mensaje, perfecto. Las definiciones que me están dando están muy bien. A ver, y acá, ¿qué me dicen por favor de esto? Está sencillo, ¿no? A ver, dígame, ¿quién es? Emisor, receptor.
El receptor, muy bien, el receptor. Y también me están poniendo algo muy interesante, ¿no? Me están diciendo que es el que descodifica el mensaje, es el que recibe el mensaje, que recepciona el mensaje, que descodifica el mensaje. Muy bien, que recepta el mensaje también, ¿ya? Es el decodificador, por supuesto. Ya, por supuesto. Estamos muy bien con las definiciones. A ver, ¿qué me dicen de esto? ¿Ya? ¿Con qué lo vinculan? Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Con el canal, muy bien. Estamos frente al canal aquí, con el canal. Y la definición del canal es sencilla. A ver, ayúdeme por favor con la definición del canal. El medio de comunicación por donde se transmite el mensaje, por donde viaja el mensaje, por donde pasan los mensajes, el medio físico. Muy bien, el medio físico, el medio de comunicación, etc. Bien, estamos así. Es el soporte físico por donde viaja, por donde se transmite el mensaje, ¿bien? Por ejemplo, en este momento tenemos la pantalla, tenemos la internet, el Zoom, ¿no? Los colores, todo eso vendría a ser nuestro canal. Las ondas sonoras o las ondas acústicas, por supuesto, cuando estamos frente a frente conversando. Bien, sí, Zoom en este caso. Lo que pasa es que no, cuando, por ejemplo, supóngase que estoy en la pizarra, estoy escribiendo en la pizarra, el canal es la pizarra, pero no solamente la pizarra, sino que también el canal son los colores que utilizo para que ustedes puedan percibir el mensaje, ¿bien? Sí, o sea, entendemos como físico algo que se puede analizar, ¿no? Que se puede escuchar, que se puede percibir. A eso entendemos como físico. Por supuesto, el sonido de la campana también podría ser por medio acústico. ¿Bien? A ver, Nicole, tu micrófono, por favor, dice acá. A ver, ¿qué me dicen de esto? ¿Con qué lo interpretamos? Nos quedan 3. Muy bien, ¿no? Acá sería con el mensaje. Eso, ¿no? Tenemos ahí el mensaje. Muy bien, perfecto. Mensaje. ¿Y el mensaje cómo se define? ¿Qué es el mensaje? Información transmitida, lo que se comunica, lo que transmite el emisor, el tema, la información. El tema no, aquí sí descartaríamos el tema, ¿ya? Es lo que comunicamos, la información, lo que informa, expresada en códigos, muy bien, en lo físico, el tema es el referente a algo, muy bien, Aldo, ese es. Entonces aquí definimos así al mensaje, como es toda la información que transmite el emisor, ¿no? Eso es todo. Bien, eso es todo el contenido, por supuesto. Bien. ¿El mensaje es mental? No necesariamente, porque el mensaje sí surge en nuestra cabeza, surge en nuestro cerebro, ¿no? Porque es un proceso. Y luego va viajando a través de nuestro organismo y luego sale expulsado a través de las ondas sonoras, ¿no? A través del canal. Bien, pero sí, digamos, tiene un proceso primero mental, por supuesto, telepatía, ¿no? Así que, muy bien. Y acá tenemos nos quedan 2. ¿Qué cosa será esto? Ya, muy bien, muy bien. Es el código. Muy bien, estamos frente al código aquí. ¿Y qué me pueden decir del código, señoritas, caballeros? ¿Cómo vinculamos al código? ¿Cómo lo vinculamos? Con la lengua, el idioma, los signos lingüísticos, la lengua, sistema de signos, la lengua, el lenguaje, lingüístico, no lingüístico, signos, etc. Sí, muy bien. Signos, lengua, lenguaje están vinculados, ¿no? Pero digamos que de alguna forma el conjunto de signos y sus reglas, por supuesto. Porque siempre que nos comunicamos mediante este conjunto de signos, pero hay reglas convencionales. Y no necesitas saber de gramática del lenguaje para saber que, por ejemplo, delante del sustantivo aparece un artículo, la puerta, y no decimos puerta la, ¿cierto? No necesitas ni ningún conocimiento para que organices esa información. Siempre hay reglas en todo acto de comunicación. El idioma también deben compartir excelente, Jennifer. Es lo que principalmente debe compartir el emisor y el receptor. Como hace rato les decía, ¿no? Si yo les estoy hablando y ustedes, digamos, son sordos, no puede, sería ridículo que les esté hablando, ¿no? Entonces aquí no estamos compartiendo el mismo código,
pero es responsabilidad del emisor, es culpa del emisor, no es culpa del receptor. En las ambigüedades, en las frases malentendidas, en las frases de doble sentido, no es culpa del receptor, siempre es culpa del emisor, que ha escogido un mal código, que ha escogido un mal mensaje, una forma de transmitir mal el mensaje, ¿bien? Ahora, no sé qué tiene que ver con la comunicación, si es el mar o la mar, Smith, pero puede ser cualquiera de las dos, el mar o la mar, ¿ya? Puede decir el mar o puede decir la mar. Solo que en el ámbito marino es más frecuente la mar, los marinos dicen más la mar, ¿no? Y en el ámbito, digamos, normal, entre comillas, es más el mar. Aunque no decimos el alto mar, ¿cierto? Decimos la alta mar, ¿bien? Pero bueno, son cositas así especiales, que vamos a hablar también de eso cuando veamos el sustantivo. Y fíjense, ya nos queda uno solo, ¿no? Que es el referente. ¿Y por qué estamos vinculándolo así? Porque el referente es, como me dijeron hace rato, es el tema del mensaje. Es el tema del mensaje, es el asunto, es el tema al que se alude, es el tema del que se habla. Por ejemplo, en este momento, nuestro referente es la comunicación. Estamos hablando, estamos informando sobre los elementos de la comunicación, pero nuestro tema principal es la comunicación, eso es nuestro referente. Si yo te dijera, por ejemplo, que ayer Argentina le ganó a Italia, entonces nuestro mensaje es todo eso, pero nuestro referente vendría a ser el partido de fútbol. ¿Bien? Sí, el referente es el mensaje materializado. Es no materializado, sino que el referente es el tema del cual se trae, el tema del que se está tratando. Por ejemplo, si estás llevando literatura, todo lo que te cuenta tu profesor sobre la Odisea, sobre la Ilíada, vendría a ser el mensaje. Pero en la Ilíada y la Odisea hay un tema, ¿cierto? Y ese tema es el referente. ¿Bien? Bueno. Sí, en una comunicación siempre tiene que haber todos estos elementos en la comunicación. Siempre, verbal o no verbal, siempre están ahí presentes. ¿Ya? Luego vamos a hacer algunas aclaraciones porque siempre hay algunos casos especiales. La comunicación es algo social, algo que se puede universalizar, por supuesto. Ahora, pero también ustedes me han ido preguntando, y cada vez que me preguntan, estamos haciendo una retroalimentación. ¿No? Una retroalimentación se presenta cuando el receptor no capta bien un mensaje o la capta a medias y necesita una nueva información. Bien, entonces lo que se hace es retroalimentar, ¿no? Volver a dar la información para que el receptor pueda entender el mensaje, ya pueda captar el mensaje. Pero, señoritas y caballeros, acá hay algo bueno y hay algo malo en la retroalimentación. ¿Bien? Es algo favorable, pero también es algo desfavorable. Lo favorable es que puedes llegar a entender el mensaje, ¿no? Si te has perdido en algo y, profesor Jesús, por favor, ¿podrías repetir? Y ya, ¿no? Yo repito el mensaje. ¿Bien? Entonces, no hay problema, ¿no? Se repite. Pero, por ejemplo, en un curso como, no sé, pónganse álgebra, te explica el profesor el primer ejercicio, el segundo ejercicio, el tercer ejercicio, y estás entendiendo bien, pero llega al cuarto ejercicio y no le entiendes. Al quinto y no le entiendes. Y le pides que repita los ejercicios. El profesor te repite los ejercicios, busca otra fórmula para poder enseñarte mejor, para que puedas comprenderlo, y al final logras entenderlo. Pero ¿qué ha pasado? El tiempo que el profesor tenía para explicarte 10 ejercicios, lo ha invertido en explicarte otros 2 que no lograste entender. O sea, el canal se satura con el mismo mensaje, hay una redundancia, ¿no? Con la misma información, de diferente forma, pero es la misma información. Entonces, lo favorable es que se entiende, pero lo desfavorable es que el canal se llena de la misma información y puede ser, en el caso de los profesores ocurre eso, como estamos limitados con el tiempo, puede ser que terminemos la información a medias, ¿no? Que no llegue a brindarse toda la información. Luis, muy bien, siempre es dicha de otra forma, de otra manera, para que se logre entender, ¿no? Porque si tú me preguntas algo que no me has entendido, y has estado atento, has estado escuchándome, nadie te ha molestado, no ha habido ruido,
y me preguntas por qué no me entiendes, y yo te explico de la misma forma, entonces, ¿de qué vale? ¿No? O sea, te explico de la misma manera, pero si no me has entendido como te he explicado, ¿por qué te tendría que volver a explicar de la misma forma, cierto? Entonces, es mi responsabilidad, ¿no? Yo como profesor o como emisor tengo que buscar la forma de que me entiendas el mensaje. Ahora, si tú no me has entendido porque has estado desatento, te has quedado dormido, algo se te cayó, lo recogiste, entonces ahí sí, es la responsabilidad del receptor, ¿no? Ahí sí ya te das cuenta de que algo se te ha pasado, tienes que ponerte atento, ¿no? Para que logres captar el mensaje, ¿bien? Bueno, eso del pollo y del niño sí es muy gracioso. A ver, me hacen la siguiente pregunta. Disculpen, chicos, pero a veces como me escriben bastante y yo no me quejo de eso, pero a veces se me pasan algunas preguntitas y no puedo responder a todos. Me dicen lo siguiente. Los procesos de la comunicación sería psíquico, mente, fisiológico. Sí, ahorita vamos a hablar de las fases de la comunicación, pero estás por muy buen camino, Tracy. ¿Ya? Estamos muy bien. ¿Ya? Esto es el feedback, ¿no? O la retroalimentación. Pero en toda comunicación o en la mayor cantidad de comunicación existe esto. Existe ruido. El ruido es todo lo que perturba la comunicación. Todo lo que hace que la comunicación sea perturbada. Y ojo, hay diferentes tipos de ruidos. El ruido puede ser algo, por ejemplo, algo que no lo veamos venir, ¿no? Yo estoy hablando y de repente pasa un carro tremendo haciendo un montón de bulla, eso es un ruido, no lo podemos prevenir. Si, por ejemplo, yo estoy hablando y me atoro, eso también viene a ser un ruido, no es algo que no se puede prevenir. Pero también podría ser, por ejemplo, suponte, ¿no? Que te has tomado tu jugo de papaya con pan con huevo, comiste tus frijoles de ayer, entonces te viene a dar una indigestión. Estás escuchándome, pero te duele el estómago, te molesta el estómago, la muela, los dientes, la cabeza, estás muy enamorado, sufres una decepción amorosa y tu pensamiento, estás ahí tratando de entenderle, pero tu pensamiento se va, ¿no? Desaparece tu pensamiento y recuerdas a ese ingrato. ¿Bien? Entonces, eso también viene a ser un ruido. Todo eso es ruido, todo lo que perturba la comunicación es ruido comunicativo. ¿Bien? La mala conexión, por supuesto, Gabriela. Ahora, en este nuevo mundo, la mala conexión también viene a ser un ruido. Pero no solamente eso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando decimos lo siguiente, ¿no? Así, a ver, así. Bienvenidos. La mala ortografía también es un ruido, pues no afecta a nuestra vista, ¿no? La mala escritura es un ruido. Bien, que lo entienda así, pero es un ruido, porque podría ser que lo entiendas acá, pero podría ser que más adelante haya palabras que tengan diferentes significados y se escriban de la misma forma. ¿Ya? Eso es un ruido, ¿bien? Entonces, en general, ruido, recuerden, es todo lo que perturba la comunicación. Es la interferencia, por supuesto, de decodificar el mensaje. Muy bien, Carlos. Ese es el ruido. ¿Ya? Ahí tenemos el ruido, ¿no? Dice, son las barreras o obstáculos que pueden surgir. Ahora, no es un nombre que me guste, pero aparece en algunos textos seguramente. Ustedes van a leer como comunicación aberrante. ¿Ya? La comunicación aberrante es justamente esto, ¿ya? En donde se presentan los ruidos. Tanto así que a veces la barrera comunicativa impide que exista comunicación. Porque sí, como hace rato me preguntaron, ¿qué pasa si se me va la señal? Ustedes están persiguiendo mi mensaje, pero la señal y no escuchan nada. ¿Bien? Entonces ahí, ¿qué es lo que he dicho? No lo saben. ¿Ya? Entonces no ha habido comunicación. ¿Bien? Claro, Luis, no estás mal también. ¿Ah? La interferencia se da en la fase física, pero recuerda que cuando el receptor llega al mensaje, a veces no lo puede interpretar. Y no lo interpreta justamente porque se han presentado esto de los ruidos, ¿ya? Todo esto viene a ser un ruido. Toda la interferencia. ¿Ya? Toda la interferencia comunicativa. Ahora, el ruido no es una fase de la comunicación, por si acaso. La retroalimentación no es una fase de la... Perdón.
El ruido no es un elemento de la comunicación. La retroalimentación no son elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son los primeros que hemos mostrado. Solo que en el proceso de comunicativo a veces aparecen estos puntos, ¿no? Bien, muy bien. A ver. Veamos siguiente puntito, ¿ya? Me han estado hablando de las fases de la comunicación. Eh, sí, me he silenciado. Estaba hablando. Ya fue un lapsus. Ya, eso ha sido un ruido, eso es un ejemplo de ruido, un ejemplo de ruido. Muy bien. Ya, una comunicación aberrante también no ha sido el mío, ha sido mío. Es una comunicación aberrante también es cuando no existe la comunicación por culpa del código, ¿no? Por culpa del código, por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Bien. Pasamos al siguiente punto. Me han estado hablando de las fases de la comunicación, ¿no? Las fases de la comunicación encontramos lo siguiente. Hay dos fases, ¿ya? Primero, mejor dicho, hay dos fases que se dividen en tres. Tenemos a la codificación y a la decodificación. En algunos lugares vas a leer también descodificación. Es lo mismo, ¿ya? Descodificación. Son procesos psicobiológicos, ¿ya? Son procesos psicobiológicos, ¿ya? Son los mismos para el emisor y para el receptor, pero, pero a la inversa. En primer lugar, el emisor, ¿qué es lo que hace? Piensa en el mensaje, ¿cierto? Organiza el mensaje. Y lo organizamos en nuestro cerebro, ¿no? En nuestra mente cerebro. El mensaje viaja a través de nuestro organismo, por ejemplo, si voy a hablar, viaja a través de nuestro organismo y se transmite a través del canal, ¿bien? Tenemos acá, en primer lugar, la fase psíquica, la fase fisiológica y la fase física. Bien, vamos a hablar de eso. La codificación, dice, consiste en unir un signo a un significante. Bien, un signo a un significante. En este momento les decía, yo voy a transmitirles un mensaje y tengo que organizar en mi mente ese mensaje, ¿no? Y esa es la fase psíquica, además. El oler una... No sería un acto comunicación, porque recuerda que tiene que haber emisor-receptor en la comunicación y las fases y el tipo de comunicación química con respecto de las plantas se da hacia otras plantas. Muy bien, muy bien. Sí. Les decía, en la codificación consiste en unir un signo a un significante, ¿no? ¿Qué es el significante? El significante es la palabra. O sea, yo tengo que organizar y tengo que saber cómo mandarte mi mensaje, ¿no? Cómo hacer llegar el mensaje para que tú lo puedas captar. El emisor, como dice, selecciona una forma para transmitir ese mensaje, ¿no? Puede ser mediante el acto oral, ¿no? Mediante la palabra oral, mediante la palabra escrita, o también puede ser mediante señas, mediante el braille, ¿no? Bien, o podría ser mediante los gestos, mediante la mímica, dependiendo siempre de la circunstancia, ¿no? La circunstancia es necesaria a veces y a veces es indispensable. En cambio, la decodificación es que consiste en asociar el significado con la realidad. ¿Bien? Por ejemplo, suponte que yo, como profesor de lenguaje, ¿no? Me vaya a una conferencia en el Instituto Peruano de Energía Nuclear en la que van a tratar sobre química nuclear, cuántica. Entonces, digamos, mi edad podría hacer que pueda entender algunas cosas, pero yo no sé nada de química, no salvo que es una palabra esdrújula, nada más. Pero todo lo que me transmiten ahí va a estar en castellano, pero voy a lograr entenderlo, voy a lograr captar
O sea, evidentemente no voy a captar esa información porque no está dirigida hacia mí, no está pensada para personas que no conocen de química, ¿no? Sino más bien para especialistas. O sea, el proceso de asociar no voy a lograr decodificar apropiadamente. Entonces, la decodificación va a quedar trunca, ¿no? Porque no voy a lograrlo. No voy a poder hacerlo. ¿Bien? Y se presenta en el receptor la decodificación, recuerde, también llamada descodificación, ¿no? Codificación o descodificación. En este caso es culpa del contexto, o sea, mi contexto, ¿no? Mi situación, mi circunstancia, ¿no? Mi información cultural no me permite entender ese tipo de mensaje, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, en un curso no nos va muy bien por X razones, y el profesor está avanzando, ¿no? Muchos están entendiendo y nosotros estamos ahí un poco preocupados porque no estamos logrando captar, ¿no? Es lo mismo. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Que estás pensando ahí, ¿no? Hay una asociación, ¿no? Del referente, una forma de decodificar, ¿no? Miren el pensamiento. Bien, así. Ahora, las fases de la comunicación eran tres, ¿cierto? Que eran a la inversa, en el emisor y en el receptor. Esta primera del emisor, la fase psíquica, les decía, es cuando se presenta en el cerebro del emisor y del receptor. O sea, nosotros organizamos el mensaje para poder transmitirlo a través de la fase fisiológica porque viaja hacia nuestro organismo, por nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a hablarles a ustedes, hay ciertos procesos biológicos que me permiten comunicarme de manera eficaz. ¿Qué pasaría si yo no tuviera dientes, no? Estuviera desmuelado. Hay ciertos sonidos que no vas a percibir con facilidad porque, digamos, el aire va a salir expulsado fácilmente o de manera incorrecta por culpa de un problema mío. Bien, entonces la fase fisiológica se da, pero se da de manera, digamos, un poquito incompleta, ¿no? Hay algunos sonidos como el sonido de la D, de la T, que son sonidos dentales. O por ejemplo, cuando estoy así completamente con la nariz tapada porque estoy súper congestionado, hay algunos sonidos que no los percibes, como la N, la Ñ, la Ñ, la MNN. También sería un tipo de ruido, por supuesto, luz. ¿No? O cuando no se pronuncia la R, ¿no? La R, ¿no? Bien, así. La fase fisiológica ya se presenta cuando dice, intervienen los órganos tanto del emisor como el receptor, ¿no? En el emisor porque manda el mensaje y en el receptor porque recibe el mensaje, ¿no? Y en la fase física es cuando el canal transmite el mensaje. Si yo como emisor organizo, viaja a través de mi organismo y sale a través del canal. Y tú como receptor te llega por el canal, viaja a través de tu organismo y al final lo tienes que pensar, ¿no? Tienes que organizar ese mensaje y entenderlo y comprenderlo, ¿no? Y ahí puede ser que no se entienda, ahí viene el proceso de la retroalimentación o del feedback, ¿no? Bueno, estoy poniendo ejemplos de comunicación auditiva, Tracy, pero también podría ser comunicación escrita, ¿no? O comunicación gestual, ¿no? Solo que acá en estos momentos mis ejemplos son mediante la comunicación oral, porque es la más sencilla de explicar, ¿no? Me han estado preguntando también por las otras formas de comunicación, ¿no? Habíamos hablado de manera general sobre la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística, ¿no? Pero hay otras formas de comunicación también. Tenemos, por ejemplo, una comunicación que vincula al emisor y al receptor. Bien, acá dice, qué pena que hoy te des cuenta que solo a mí me has querido, ¿no? Es Hamlet, por si acaso, pero con otro monólogo. Un monólogo más, más actual, ¿ya? Se denomina monólogo a la comunicación intrapersonal. O sea, mi mensaje no va dirigido hacia afuera, sino hacia mí mismo, hacia uno mismo. Ahora, pero ahí podrías decirme, pero Jesús, profesor, ¿no que la comunicación es social? O sea, que la comunicación tiene que llegar hacia otras personas, eso es social. Pero miren, dense cuenta que necesariamente cuando uno habla hay un proceso social, ¿ya?
porque utilizo el código, que es un ente social. Mi comunicación obligatoriamente es social. Mira, por ejemplo, cuando tú lees un libro, como suponte la Eneida, ¿ya? Así no hayas leído la Odisea ni la Ilíada, pero sí tu formación intelectual, tus conocimientos actuales, saben de qué trata la Odisea o la Ilíada, a pesar de que no la hayas leído. O sea, nosotros no somos, en la actualidad no somos planos, no somos una tabula rasa, tenemos ya información. Y la información constante que tenemos dialoga siempre con la información que vamos adquiriendo. Eso es un proceso llamado dialogismo. Siempre hay información, por más nueva que tengas, siempre ya estás formado, tienes una cultura que te va a ayudar a entender mejor ciertos contextos y a ciertos mensajes. Bien, entonces siempre, a pesar de que la comunicación regresa hacia uno mismo, la comunicación es social. Cuando nos hablamos frente al espejo es una comunicación intrapersonal, ¿no? Te estás peinando y preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando realizo una oración, sería una comunicación intrapersonal o una comunicación con Dios. Bien, sería una intrapersonal, ¿no? Si, bueno, ahí ya depende de lo que creamos, ¿no? Si ya un poquito más religioso, filosófico sería, ¿ya? Si hablas solo, eso es intrapersonal, ¿no? Porque si hablas solo estás hacia uno mismo, no es un soliloquio. Claro, no es un soliloquio. En cambio, si tu comunicación va dirigida hacia otra persona, no será intra, pues, ¿no? Sino será inter. No, no es que esté loco también, ¿eh? Puede ser que esté muy cuerdo, solo que a veces uno habla para sí mismo, ¿no? Una conversación. Acá, la comunicación interpersonal, ¿ya? Inter, hacia otras personas, ¿no? Hacia afuera. Y si hablas con tu perro, pero ahí hay un problema, ¿no? Porque de hecho que sí hablamos con nuestras mascotas, pero digamos, la mascota no nos entiende, no puede haber un proceso de diálogo ahí, ¿no? Bien, porque no comparten el mismo código, ¿no? A menos que hables perro, ¿no? Y ahí es otra cosa. Y aquí tenemos, según el espacio, si ocupamos el mismo espacio o si ocupamos diferentes espacios, ¿no? Si estamos frente a frente, tenemos una comunicación directa. Ya estamos frente a frente, ¿no? Podemos ocupar el mismo espacio. En cambio, si no estamos frente a frente, estamos en diferentes espacios, estamos en una comunicación indirecta. En estos momentos, nuestra comunicación es indirecta, ¿no? Porque no estamos ocupando el mismo espacio, ni, bueno, el mismo tiempo sí, pero por ejemplo, esta clase la puedes, la puedes escuchar mañana, la puedes escuchar, ver mañana, ¿no? Entonces, también es indirecta cuando no se da en el mismo tiempo, cuando la comunicación, escúchame por favor un segundito, tenemos una comunicación sincrónica. Sincrónica quiere decir que se da en el mismo momento, ya en el mismo tiempo. Y la comunicación asincrónica que no se da en el mismo tiempo. Por ejemplo, como en el periódico, ¿no? Porque cuando se redactó el periódico, no es el momento en el que tú estás leyendo el periódico. En este momento nuestra comunicación es sincrónica, pero puede ser que alguno de tus compañeros falte por X razones y vea la grabación mañana. Entonces ahí ya se convierte en una comunicación asincrónica para él. ¿Bien? No, es directa cuando se da en el mismo tiempo y en el mismo espacio. En el mismo tiempo y en el mismo espacio. Y es indirecta cuando se da en otro espacio o en otro tiempo. En este momento nuestra comunicación es indirecta. No sería el mismo espacio, porque no estamos, cuando hablamos de espacio, es espacio físico, ¿no? Acá, gracias a la tecnología, estamos llegando a otros sitios, puede estar, no sé, podrías estar pues en Iquitos, podrías estar ahí ahorita en La Habana, ahí veraneando, en la playa, ¿no? Y igual, ¿no? Me estás escuchando. ¿Mm? Ya, pero ya mira, acá ya están poniendo muy filosóficos, estamos en el mismo planeta, estamos ocupando el mismo espacio, me dice, ya, pues sí, ¿no? Ya, hay que sacarlo, ¿no? Hay que sacarlo ahí, hay que sacarlo. Muy bien. Siguiente, ¿ya? Tenemos
según la dirección del mensaje o según el sentido. Mira, por ejemplo, acá está viendo la televisión, ¿no? Está viendo la televisión y no hay posibilidad de respuesta, a pesar de que a veces uno se mete ahí en el personaje, ¿no? Y dice, pero mátalo, mátalo, ¿no? Pero no, obviamente no te va a escuchar, pues, ¿no? Pero no entres a esa casa, no vayas al bosque. Eso, ¿no? No hay posibilidad de respuesta, es una comunicación unidireccional, hacia un solo sentido, ¿no? No hay diálogo y no puede haber diálogo. En este momento no tenemos esta comunicación porque ustedes me hacen preguntas y yo cada vez que puedo responderle a la mayoría de ustedes, ¿no? A los que puedan. En cambio, cuando hay posibilidad de respuesta, se intercambian los roles. O sea, el emisor deja de ser emisor y se convierte en receptor. Por ejemplo, cuando lees un libro, bien, cuando lees el periódico, eso es una comunicación unidireccional, ¿no? Va hacia un solo sentido. ¿Mm? Bien. La obra, no, esta no es una obra, por si acaso, es una ponencia, es una, mira, aquí está, sobre los estrados, es una mesa redonda, ¿ya? Es una mesa, es una exposición, es una ponencia, ¿ya? Por eso es que acá también te puedes dar cuenta que Homero está parado. A eso se refiere, ¿ya? Si fuera teatro, ahí sí sería una comunicación unidireccional, ¿no? Pero ahí fíjate, Homero está ahí que habla, que le grita al payaso, ¿ya? Es un debate. A ver. Tenemos también, según la naturaleza del receptor, tenemos acá una comunicación que viene a ser denominada de difusión. Difusión llega hacia una gran cantidad de personas, pero reconoces al emisor. ¿Sabes quién es el emisor? Por eso es que ocurre en meeting, en una exposición, en un concierto. ¿No? Te vas a un concierto de Chacalón, ahí, eso es una comunicación por difusión. Pero si no conoces al receptor, no sabes quién está transmitiendo el mensaje, por ejemplo, en los paneles, esa vendría a ser una comunicación de masas. ¿Ya? Comunicación de masas, ¿no? No llegamos a reconocer nosotros al emisor, ¿no? Claro, el de Coldplay, multidireccional, bueno, en realidad multidireccional también vendría a ser bidireccional. Por ejemplo, si estamos en una mesa redonda, es así, no se intercambian los roles, la comunicación va dirigida hacia diferentes personas. Sí, unidireccional es cuando va hacia un solo lado y no hay posibilidad de respuesta. Por ejemplo, cuando estás leyendo un libro, una novela, no sé, Harry Potter, o sea, no hay posibilidad de que respondas al emisor, ¿no? Eso es una comunicación unidireccional. ¿Ya? En cambio, la bidireccional es cuando puedes responder. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Estamos en una comunicación bidireccional, recíproca. Intra es cuando hablas hacia uno mismo. Del receptor era privada, claro, puede ser privada o pública. No pública los paneles, privada puede ser el meeting también, ¿no? Porque a veces simplemente se concentra un pequeño grupo. Pero también puede ser pública, porque en un meeting puede entrar cualquiera. Bien, lo importante de las masas es que llega a través también de medios de difusión masiva, como la televisión, por ejemplo. ¿Ya? Como la televisión. De difusión es cuando sí conoces, sí sabes quién es el receptor. Puede llegar a un buen número de personas, pero es limitado además. En cambio, en lo masivo no sabes a cuántas personas llega, ¿cierto? Bien, perdóneme, ¿alguien estaba levantando la mano? A ver, voy a responder a las preguntas que me están haciendo, ¿ya? Claro, es que lo que ocurre es que hay diferentes formas de agrupar, Sofía. Ya privada, pública, ¿no? Lo de pública puede ser, como les decía, un concierto. Privada puede ser simplemente un concierto para un público restringido también. El emisor de un libro es el autor, por supuesto, por supuesto. A ver, si se me pasó acá, estaba leyendo lo de hablar a un perro. Le puedes hablar a un perro, pero no hay ahí un tipo de respuesta, ¿cierto? O sea, no es una respuesta de reflexión, no hay un acto de comunicación ahí. El canal es el libro, por supuesto. Si estás leyendo un libro, el canal viene a ser un libro.
A ver, acá ya, interpersonal es que llega hacia más personas. Llega hacia más personas. Ojo, no es que si es de difusión no puede ser lo otro. En un mismo mensaje sean varios tipos. Por ejemplo, en este momento, ¿qué clase de comunicación estamos teniendo? En este momento, entre ustedes y yo, ¿qué clase de comunicación se está realizando? Bidireccional, por supuesto. Indirecta también, por supuesto. De difusión, por supuesto. ¿No? Por supuesto, ¿ya? Por supuesto. ¿Ya? Sincrónica también, ¿no? Sincrónica también. ¿Ya? Muy bien. También es privada porque estamos limitados hacia un grupo. Ya, a ver, me dice, profesor, en un video donde se comunica algo, este puede ser visto de manera masiva y se conoce al emisor. ¿Sería de difusión o de masas? Sería de masas, ¿no? Porque no sabes hacia cuántas personas puede llegar este video. A menos que esté bien, muy restringido, ¿no? Porque si estuviera restringido, por ejemplo, como en este momento, sería de difusión, ¿no? Cuando se transmite a través de la televisión, ahí sí no sabemos hacia cuántos va a llegar, ¿no? Ahí sí es imposible saber hacia cuántas personas va a llegar, ¿no? Los paneles obligatoriamente son de masas, ¿ya? Obligatoriamente son de masas. Claro, como los videos de acá, ¿no? Solamente llega hacia un punto restringido. Sí, Carlos, por supuesto, pero también se llama de masas porque lo transmiten, digamos, por los medios de comunicación masivos, ¿no? Masas masivos, ¿no? Como por ejemplo, por ejemplo, la televisión, la radio, la publicidad, etc. ¿Bien? Un correo es de difusión. Un correo es de difusión. Las noticias son de masa, por supuesto, de la televisión. Por supuesto. Bien, así. A ver, ahí vamos preguntando más. Vamos a ver esta práctica. ¿Ya? Son de exámenes pasados de CEPRE San Marcos. Ya, a ver, ¿qué me dicen de acá? Ahorita respondo. Ahí están, a ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, muy bien, muy bien. Disculpe, estoy respondiendo los que puedo leer ya. A veces se pasa rápidamente y no los capto. ¿Ya? A ver, muy bien. Derito me dice, Jairo, ¿tienes alguna pregunta, alguna consulta, por favor? O se te pasó la manito por ahí. Ahí está. La comunicación es un proceso social en el que participan los elementos emisor, receptor, canal, mensaje, referente, código y circunstancia, ¿no?
Según ello, dice en el enunciado, ayer el árbitro de fútbol mostró tarjeta amarilla a 4 jugadores, constituye una comunicación humana no verbal, visual, ¿no? Muy bien, muy bien, visual. Estamos ahí, estamos perfectos con visual. Bien. A ver, me dicen, ¿por qué no podría ser la B, gestual? Es que en realidad lo gestual tiene que corresponder siempre mediante las manos, las mímicas, ¿no? Nuestro rostro. Lo que está mostrando ahí es solo la tarjeta, ¿no? O sea, el mensaje está en la tarjeta, el canal es la tarjeta y el canal no es el rostro del árbitro. No, eso no es. Bien, por eso es que es visual. Si fuera el rostro del árbitro, si fuera que se comunica mediante sus gestos, ahí sería gestual, ¿bien? No hay problema. Acá tenemos otro para reivindicarnos, a ver. La comunicación, entendida como fenómeno social, ocurre tanto en las agrupaciones humanas como en las no humanas. Ella se da mediante el empleo de señales o signos naturales o artificiales. Según la afirmación anterior, el saludo mediante el movimiento de los brazos para comunicar algo a alguien y la redacción de un poema constituyen respectivamente ejemplos de comunicación humana. Ahí tienen las respuestas. ¿Qué me dicen? C de Castillo. C de Cachimo mejor, ¿no? O de chanfainita, ceviche, chicharrón. Caldo, ciclero, bueno, cerrón, chosicano. Bien. Chota. Bien. Corcho, comunicación. Tenemos esta. No, no verbal gestual y verbal escrita. Muy bien, ¿no? Esa es. Casita. Casita. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, siguiente. A ver qué me dicen de acá. En el acto de la comunicación verbal escrita, los procesos psicobiológicos de codificación y de decodificación son realizados respectivamente por... Me dicen Anastasia. Para el otro año será amor. Anuel. Aquí estamos entre la A de amor, anual, arroz con pollo, bichota, bebé. Ya se dieron cuenta, me parece. Ya, besito. Ya, tenemos besito. ¿Por qué no la A? Porque dice comunicación verbal escrita, ¿no? Escrita, escrita, escrita. Claro, si no dijera escrita, tendríamos dos respuestas, ¿no? La A y la B podría ser, ¿no? La A y la B podría ser. Ballena. Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? Vacante, pero vacante con B, eso es otra cosa, Alison, ¿ah? Bien. Ya tenemos, a ver, siguiente. Excelente. Dice, ¿qué es lo que necesariamente deben compartir el emisor y el receptor para que se dé la comunicación? Creo que no necesito poner las claves acá, ¿no? Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿no?
Si no, no habría comunicación, ¿cierto? Sí, creo que fue muy fácil, ¿no? Pero igual, era necesario. Era necesario ahí para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y si no se presenta esto, estamos frente a la comunicación aberrante, ¿bien? A ver, ¿y qué clave creen ustedes que es? A, B, C, D, a ver. Digamos, a ver si la champa les resulta. ¿Qué me dicen? Dios, D de Diosito. La E es del dos, esa clave ya no hay. Existía esa clave hace muchos años. A ver, vamos a ver, ¿ya? Es como jugarse la tinca, ¿no? Ahí están las respuestas. A ver, ¿cuál era? Yo tampoco no recuerdo, no recuerdo. A ver. Ahí está, si todo asustado. Ah, la D. Era la D. El mismo código, el mismo código. La D de Diosito. Bien, muy bien. Eh, ahora, chicos, vamos a pasar a la parte de la práctica, ¿sí? Tenemos minutos todavía, algunos minutos, para para poder practicar. ¿Bien? Tenemos unos 20 minutos más o menos. Empiecen, por favor. Voy a descargar para poderlo poner acá en la pantalla. Empiecen a resolver, por favor. ¿Ya? Cualquier consulta me escriben. ¿Ya? Un segundito. En unos 3 minutitos cotejamos hasta las 5, ¿ya? Respóndame hasta las 5, por favor.
por el chat nomás, ahí me ponen de la 1 a la 5. Ya, a ver, revisemos, ¿sí? Revisemos juntitos aquí. En la primera nos dice, ¿cuál se considera el elemento más social de la comunicación? Mira, para que tú y yo podamos comunicarnos, necesariamente tenemos que tener el mismo código. Es el elemento social, ¿no? El que se establece precisamente en que la comunicación se realice de manera efectiva. Si no fuera por el mismo código, entonces estaríamos frente aquí a un pequeño problema, ¿no? Muy bien, es la C, ¿no? Es el elemento más social, la C. Porque no puede ser emisor, porque está vinculado igual que el receptor, ¿no? O sea, el emisor y el receptor son lo mismo en realidad, solo que se intercambian los roles, ¿no? Bien, esa es. Nuestra respuesta aquí es la C de corazón. Bien. Ahora, en la segunda nos dicen, todo proceso comunicativo humano se caracteriza por ser primariamente oral. Primariamente es oral, ¿no? Primero nos comunicamos mediante nuestra habla y luego viene a ser escrito, luego viene a ser gestual, sígnico. ¿Bien? Solo después. Ya, muy bien. La 2 me han respondido que es la B. La mayoría me dice que la 3 es la D de durazno. Veamos, ya si es la D de durazno. Dice, la comunicación es el proceso de transmisión de información en el cual participan determinados elementos, ¿no? Y se desarrolla en ordenadas fases. Dada la siguiente situación comunicativa, en la sala de su casa, Mauricio le dice a su hijo, Carlos, que estudie más cada día porque hay mucha competencia en el examen de admisión de la San Marcos. Señale la relación incorrecta respecto de esta. El emisor es Mauricio, el receptor viene a ser Carlos, Mauricio le dice a su hijo Carlos, ¿no? El código es el castellano, la situación es el examen. No, la situación es en la sala de su casa, ¿cierto? Se encuentran en la sala de su casa. Están hablando sobre el examen de San Marcos, que vendría a ser el referente. Muy bien, Luis, ese es el referente, ¿bien? Nos pide lo incorrecto. Por eso nuestra respuesta es la D de durazno. La D de donas. Muy bien. Estamos perfectos hasta ahora. Excelente. En la 4, la mayoría también de ustedes me dice que es casita, 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 casita. Acá me cambian a avión. A ver, leamos. En la D también me están diciendo. Dice, definía la codificación como un proceso que consiste en transformar la información en un conjunto de signos para hacerla llegar a su destinatario. ¿Qué inferencia podemos realizar válidamente? ¿La codificación es la verificación del mensaje? No, en todo caso sería la decodificación, ¿cierto? Porque cuando el mensaje llega, yo tengo que, entre comillas, verificar si he entendido el mensaje o no. La comprensión del mensaje está a cargo del emisor. A ver, dejemos esto un ratito, la clave B dejemos un ratito. La comprensión del mensaje está a cargo del emisor. Dice, la codificación es la elaboración del mensaje por el emisor y la codificación es la parte inicial de la difusión del mensaje por el emisor. ¿Bien? Ahora, ¿por qué razón no podría ser la B? Porque el que debe comprender el mensaje es el receptor, no el emisor. ¿No? El emisor transmite
y el receptor tiene que entender ese mensaje, no puede no llegar a entenderlo. Igual habría un ruido, ¿ya? Y ahí tenemos dos posibles respuestas, ¿no? La C y la D. La codificación es la elaboración del mensaje por el emisor, la codificación es la parte inicial de la difusión del mensaje por el emisor. No, no es la difusión, ¿no? Porque empieza la difusión a través del canal. ¿Ya? La respuesta sería la C de casita, chanfainita, chicharrón, ¿ya? Bien. La parte inicial es el proceso psíquico, claro, es el proceso psíquico aquí. ¿Ya? Es, claro, cuando manda el mensaje tendría que ser a través del canal, ¿no? En la 5, los procesos de codificación y decodificación se generan durante ¿qué fase de la comunicación? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La 5 es la D de donas, ¿no? Esa es nuestra respuesta, la D de dedo, ¿no? Desde la fase psíquica, necesariamente, ¿no? Ahí tenemos que interpretar el mensaje y tenemos que entender el mensaje. Es que cuando codificas, codificas en tu mente, ¿no? Ahí viene la codificación. Y el receptor cuando entiende, digamos, el último proceso es el psíquico, ¿no? Tiene que interpretar el mensaje a través de nuestro cerebro, ¿no? Ahí. Muy bien. Ahora, por favor, en el tiempo que nos queda, de las 6 a las 10, por favor. De las 6 a las 10, a ver, vayan leyendo, vayan resolviendo. Ahorita lo cotejamos, ¿sí? En 3 minutitos cotejamos de las 6 a las 10. A ver, veamos. Dice, ¿qué tipo de comunicación encontramos en un dictado de clases en la academia? A ver, en primer lugar,
En un dictado de clases, necesariamente la comunicación es lingüística, ¿no? O sea, podría ser la A. En la B dice de difusión. Sí, también podría ser la B. ¿De medios o de masas? No, ¿no es cierto? Aquí la descartamos. Descartamos la C. La C no podría ser. Pero tampoco podría ser la D, porque dice intrapersonal. Recuerda que intra es hacia uno mismo. Es como si yo hablo para mí mismo y no para ustedes, ¿no? O es la A o es la B. En la A dice lingüística, está bien. Es indirecta, está bien. Pero no tenemos una comunicación unidireccional, ¿cierto? Ustedes me hablan, yo les respondo. Y cuando me están preguntando, ustedes son los emisores y yo me convierto en el receptor, ¿no? Es de difusión, sí, bidireccional también, interpersonal también, ¿ya? En la 6 la respuesta es la B de buenos. Esa sería nuestra respuesta, ¿ya? La B de buenos. ¿Ya? La B de buenos. Esa sería nuestra respuesta, de buenazo. Muchas gracias. Esa es, la B de buenos. Bien. Luego tenemos en la 7, dice, ¿en qué fase del proceso comunicativo se encuentra el habla y la escritura? ¿Ya? Ahora, codificación psíquica, física, fisiológica, el habla y la escritura. ¿Ya? El habla y la escritura. En la fase física, en realidad, no fisiológica, ya, sino fase física, porque fisiológica está viajando, ya, viaja y tú logras percibir mi mensaje gracias al canal, que vendría a ser la fase física, ¿no? Y la escritura también es la fase física. En cambio, el proceso fisiológico todavía no se ha dado, ¿no? Porque está simplemente viajando, el cerebro ha mandado la información a través de tu organismo, ¿bien? Entonces, en la 7, la respuesta es la B de buenos, muchachos. Ahora, la A, ¿por qué no? Porque la codificación es un proceso mental, ¿ya? Y ahí todavía no estás mandando el mensaje, estás mandando la orden, en tu cerebro se está organizando el mensaje que recién va a transmitirse a través del canal, ¿no? O sea, para que yo pueda hablar, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pensar, ¿no? Para que pueda escribir, primero tengo que organizar el mensaje a través de mi cerebro, ¿bien? Esa es la codificación, ¿no? Que vendría a ser la mental. En la 8 nos dice, marque la alternativa que defina mejor la comunicación, ¿no? Estamos entre la A, la B, la C, la A, la B, la C, la A, la B, la C, la B, la A. El uso del lenguaje en sus diferentes niveles y variaciones puede ser, pero no siempre usamos el lenguaje para comunicarnos, ¿no? En la B dice el proceso social de transmisión de información, el proceso social estrictamente humano a nivel oral o escrito, y recordemos que la comunicación no necesariamente es humana, pero nos están pidiendo la comunicación humana, ojo, ¿ya? Nos están pidiendo que definamos la comunicación humana, el proceso social estrictamente humano a nivel oral o escrito, pero no es cierto. O sea, sí es a nivel oral o escrito, pero no estrictamente a nivel oral o escrito. El conocimiento adquirido, bueno, eso sí es descartado. La mejor respuesta vendría a ser la B, el proceso social de transmisión de información, porque acá incluye todo, ¿no? Puede ser mediante los gestos, mediante las mímicas, mediante lo visual, etc., ¿ya? En la 8, por lo tanto, nuestra respuesta también es la B de buenos. Ya, la B de buenos. O sea, la C también es una respuesta apropiada, pero restringida hacia la escritura, hacia lo lingüístico. Ya, ¿por qué no la A? Porque recuerda que no necesariamente nuestra comunicación es lingüística, ¿no? No necesariamente, tenemos una comunicación no lingüística. O sea, no es que esté, qué mal, cómo marcas la A, no. Es una afirmación apropiada, pero no es la mejor. En estas respuestas no es la mejor, ¿ya? Hay otras que son más precisas, ya más acertadas. En la 9 está sencilla, ¿no? Si está meditando, estamos frente a una comunicación intrapersonal, ¿no? Casita, muy bien. Intrapersonal. La 9 es intrapersonal, muy bien. Esa es. Y por último, a ver, para terminar, nos dice, José está por atravesar la playa de estacionamiento de un edificio. Cuando lee un letrero, ojo, José no es el emisor,
Porque José está leyendo el letrero, por lo tanto José vendría a ser el receptor. Y el letrero no es el mensaje, pues, ¿no? El letrero es el canal, ¿no? Tenemos receptor y canal y te dice cuidado con el perro, ese es el mensaje, ¿no? Entonces nuestra respuesta en la 10 también vendría a ser casita. ¿Ya? En la 10 la respuesta vendría a ser casita, corazón, ¿bien? Esa es nuestra respuesta, cachimbo, chicharrón, chanfainita, choclo. Muy bien, esas vendría a ser, ¿bien? Chancho al palo. Ya. En la 15, ¿cuál sería? No he llegado a la 15 todavía. ¿Sí? En la 15, ¿cuál sería? Para terminar, me dicen la 15. Ah, ya. En el afiche, dice, mira, te van a dar un afiche, es una publicidad. ¿Cuál es el elemento de la comunicación que se resalta en la publicidad? ¿Mm? Lo que resalta es el receptor en la publicidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que trata de hacer la publicidad? ¿Qué es lo que busca la publicidad? Dígame, por favor, ¿qué es lo que busca la publicidad? Muy bien, Nasha, trata de convencernos, ¿no? Convencernos para que nosotros compramos algo que te llame la atención. Lo mismo pasa en los mítines de los políticos, ¿cierto? Tratan de convencernos de que votemos por ellos y que al final malogremos nuestro Perú. ¿Bien? Llamar la atención. A ver, me hacen la consulta sobre la 12. Al final no cumplen nada. ¿De quién estás hablando? ¿De los políticos o...? Sí, podría ser el emisor, pero recuerda, la idea es que la publicidad resalta o lo que busca es la atención del receptor. Eso es, ¿no? Para que el receptor consiga algo. ¿Bien? No, no hay dos respuestas iguales, por si acaso en la 12. Dice circunstancia, emisor, receptor, y en uno dice mensaje y en el otro dice referente. ¿Ya? Y está vinculado con el orden, ¿ya? Se vincula con el orden, ¿bien? Bueno, ahí yo les voy a dejar las respuestas, chicos. No se preocupen, ahí les dejo las respuestas, lo que nos había quedado. Ya tenemos otras 5 más por ahí. Muchísimas gracias, chicos. Cuídense. Más tardecito les mando las diapositivas para que las puedan compartir, para que las puedan tener, las puedan revisar, ¿ya? Muchas gracias a ustedes. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense. Muchísimas gracias. En la próxima clase hacemos lenguaje, lengua y habla, por si acaso, ¿ya? Lenguaje, lengua y habla. Cuídense. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente sesión. Chaucito. Sí, ya no me voy a afeitar ya. Me he venido afeitado bien limpiecito y me están echando la culpa. Gracias, chicos. Cuídense. Chaucito.